buenos días a todos. Vamos a iniciar, como ha dicho José María, la presentación de los proyectos. Yo creo que es la parte más atractiva del acto para los que venís a conocer lo que son los proyectos que se han ido presentando. En esta, a mí me ha tocado, y se lo voy advirtiendo a los ponentes, la ingrata labor de ser no estricto, sino implacable con los tiempos. Entonces, cuando pasen los 4 minutos asignados que tenéis cada uno de vosotros para la presentación de vuestro proyecto, pues tendré que llamaros la atención, llamaros al orden y deciros que es necesario pasar el orden al siguiente. En este primer panel tenemos una primera parte, 2 paneles dedicados a los premios o a los proyectos, a las propuestas finalistas en Castilla y León. En este primer panel tenemos 2 categorías, la categoría de residencial, unifamiliar, la categoría de equipamientos y para ello pues, yo voy a ir presentando ya por el orden a los distintos ponentes. Carlos Jiménez Pose va a presentar un proyecto de un edificio unifamiliar en Ávila, la Casa Zuil. César Francisco Garrote va a presentar la rehabilitación de una vivienda en Sequeros. Las 2 tienen un compromiso con el entorno porque están en zonas protegidas, en zonas de interés cultural. En cuanto a equipamientos, tenemos 3 proyectos, 3 propuestas que se van a presentar. José María Cerrato Porro nos va a presentar el edificio de la Fundación Cerezales, en Cerezales del Condado, en León, un proyecto dedicado a un equipamiento cultural en un entorno rural. María Jesús de Pablo nos va a presentar su proyecto de rehabilitación y ampliación del monasterio de Valbuena para hacer un edificio de balneario. Y Francisco Balbuena García, de la Universidad de Valladolid, nos va a presentar el nuevo proyecto del aulario de ingenieros industriales de la Universidad de Valladolid. Así que ya sin más, cuando quieras, Carlos, puedes empezar a presentar tu primera propuesta. Sí, buenos días. A ver, deberías... Ahora. Ahí lo... Sí, la intervención mía se fundamenta en 2 ejes principales. Por una parte, la arquitectura bioclimática y, por otra parte, la economía circular. Están presentes en el proyecto y esto no es posible si a quien va dirigida la obra no tiene esa conciencia, porque en el fondo es quien paga este capricho que nosotros tenemos aquí. El estar yo hoy aquí está sostenido por estas personas que están encargando este proyecto. Para eso hay que estar muy convencido, porque esto al día de hoy sí que sigue costando más de una casa habitual. En el caso de nuestro proyecto, el eje principal que a mí me preocupó bastante era el que la casa va dirigida a los propietarios y la tenían que disfrutar. Y aparte de disfrutar esa vivienda, que no les costara excesivamente ese disfrute, aunque inicialmente sí que les costara la inversión, que eso se fuera rentabilizando. Y eso se hace a través de la arquitectura bioclimática. Hay 3 ejes fundamentales, que por uno es espacios saludables y confortables, donde se tiene un ambiente de un aire sano. Se han utilizado sistemas para evitar la concentración de formaldehídos y que el ambiente sea un ambiente muy confortable, aparte de los sistemas que se utilizan de la energía. Así es que, por un lado, lo que se ha procurado es que haya buena ventilación, que haya buen soleamiento, porque afortunadamente la orientación natural nos permite ese buen soleamiento. Se han utilizado unos sistemas pasivos para también tener cuidado con ese soleamiento que en unos momentos nos beneficia pero en otros nos perjudica, y hemos utilizado unos sistemas de control. El segundo uno de los problemas importantes es que está dentro de un entorno de un BIC. Tenemos la muralla de Ávila, San Vicente y San Andrés.
Entonces la intervención está bastante comprometida por patrimonio y esto implica que el integrar todos estos medios genera otros problemas adicionales que en un entorno normal y habitual no se tiene. Entre otras cosas, los paneles solares estaban también bastante comprometidos dentro de este entorno, se pudieron al final colocar y eso contribuyó a que la energía que necesitábamos para el agua caliente pues que se pudiera resolver a través de estos sistemas de placas solares. La integración con el medio creo que ha sido bastante respetuosa en la localización y con los materiales a utilizar. Otra de las preocupaciones es el recoger todas las posibilidades que hay hoy día de las nuevas alternativas de energías y recursos. Aquí teníamos una ventaja también, la lotificación del solar estaba en una lotificación gótica, había sido huertos anteriormente y encontramos un pozo que había venido funcionando desde el siglo XVI y este pozo le aprovechamos haciéndole una galería conectada con el sótano. Esto nos garantizaba una renovación de aire con ya una calidad y una cualificación en el aire que podíamos utilizar tanto en cuanto a su temperatura y a su grado de humedad. Carlos, un minuto. Vale. Y eso nos permitió hacer los recursos de aprovechamiento de las energías y el tercer ciclo o el segundo eje fundamental era la economía circular. La casa está pensada para desmontarse íntegramente reciclando los materiales que se han utilizado. Todo está en seco, e incluso en la propia construcción se reutilizó, hubo que reforzar los muros de las edificaciones colindantes y esas mismas estructuras sirvieron para hacer los forjados de la planta baja. Es todo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. No ha dicho Carlos, pero es una cosa que había que poner el acento también. Es un edificio que tenía una certificación ambiental externa de 3 hojas verdes, ¿verdad? Sí, sí, está. Bueno, pasamos al siguiente ponente. César Francisco nos va a explicar su proyecto de rehabilitación de una vivienda en un conjunto BIC en Sequeros, ¿verdad?, en Salamanca. Hola, buenos días. Bueno, yo les voy a presentar el proyecto que hicimos de una rehabilitación de una unifamiliar entre medianeras en Sequeros, en Salamanca, vivienda en la que dicen que residió León Felipe cuando vivió en el pueblo. El principal reto que nos planteamos era intentar conseguir un edificio de consumo de energía casi nulo a partir de una vivienda en estado de semirruina, incluida en un conjunto histórico declarado BIC, con lo cual hay que pasar por patrimonio con el miedo que nos da eso a los arquitectos. Generalmente la solución habitual es el derribo de las plantas superiores y la ejecución de una obra nueva sobre la planta baja de piedra. Bueno, aquí el proyecto se hace compatible una rehabilitación de la envolvente integral del edificio con la construcción tradicional de entramados de madera y todo ello a partir de una construcción en seco, lo cual hace que el edificio pierda peso a la vez que consigue una mayor estabilidad, una estanquidad y un mayor aislamiento tanto acústico como térmico. La intervención se basa en 3 pilares fundamentales: la conservación de los materiales y las técnicas tradicionales, como los entramados de madera, los forjados de madera, los muros de piedra, el intento de utilizar la mayor parte de materiales autóctonos. Toda la madera que se utilizó, las carpinterías se realizaron en un pueblo de al lado, de madera también,
la cubierta y la incorporación de nuevas técnicas o sistemas como la ventilación con recuperación de calor, la iluminación LED, el SATE por el exterior. Y todo esto, por expreso deseo de la propiedad, se intentó hacer con operarios y empresas de la zona. Casi se consiguió, alguna cosa no fue posible. Y dándoles una formación específica en ciertas partes que no habían realizado, como el SATE, la empresa suministradora del material, les dio una formación para su colocación, el concepto y la importancia de la estanqueidad al aire, de la solvente estanca del edificio y de las instalaciones de ventilación y de la aerotermia. Y bueno, yo creo que ya está. Todo ello, pues, como ven, acabó de un buen resultado. Hubo hasta una inauguración. Muy bien, muchas gracias, César. Fue un esfuerzo, una apuesta, la verdad, muy interesante el tratar de conseguir un edificio de consumo casi nulo en una arquitectura tradicional. Era un esfuerzo de rehabilitación, realmente un desafío muy atractivo. El siguiente ponente va a ser, ya dentro de la categoría de equipamientos, va a ser José María Cerrato. Nos va a explicar el edificio de la Fundación Cerezales. 4 minutos, por favor. Gracias. Buenos días, mi nombre es José María Cerrato y vengo representando a la Fundación Cerezales. Bien, todos alguna vez en la vida seguro que nos hemos planteado la pregunta o hemos tenido la necesidad de cómo crecer. ¿Qué significa crecer para nosotros? Esta institución se hizo esa pregunta hace 4 años y decidió crecer de una forma sostenible. Nosotros entendemos por sostenibilidad un conjunto de prácticas. Un conjunto de prácticas en los que 3 campos fundamentales, el primero de ellos, en los que hay 3 campos fundamentales. El primero de ellos podríamos decir que puede ser la innovación. La innovación, aquí es donde entramos todos los técnicos que estamos aquí. O sea, entrarían nuestros saberes, centros educativos y un sinfín de etcéteras. Luego, otro punto importante, bajo nuestro punto de vista, son las economías. O sea, no solo la obra tiene que participar de la economía de la zona, sino, por ejemplo, en nuestro caso, nuestro edificio se nutre principalmente de biomasa. Biomasa es un recurso muy abundante en la zona. En un radio de unos 5 kilómetros puede haber unas 10 empresas aproximadamente. Y otro concepto muy importante dentro de las prácticas y más dentro del medio rural es el concepto de vecindad. Vecindad, este proyecto intentó colaborar en este aspecto a la hora de hacer asequible en las mismas condiciones económicas a todos los vecinos de una instalación de geotermia, unas condiciones económicas bastante ventajosas que si lo hubieran hecho ellos pues, por sus propios medios. Bueno, centrándonos en la construcción, diseño y construcción del edificio, básicamente dividimos, como prácticamente todos, lo dividimos en 2 tipos de estrategias, unas pasivas y otras activas. Nosotros, como estrategias pasivas, el primero sería el material. El principal material de la construcción es madera, un material reabsorbible por el medio ambiente, como todos sabemos. Luego se hizo una inversión muy importante en aislamiento. En la piel del edificio, digamos la envolvente, lleva instalado 24 centímetros de fibra de madera deshidratada. Y bueno, y otro punto importante fue el estudio pormenorizado que se hizo en proyecto de orientación, vientos predominantes y soleamiento del edificio. Las estrategias activas, pues bueno, este edificio se nutre básicamente de 3 fuentes principales de energía. La primera es la geotermia, una geotermia de baja entalpía. Luego, bueno, ya he dicho anteriormente que biomasa y materiales de cambio de fase. Este último quizás sea el más novedoso. Son materiales que, en nuestro caso, cambian de estado a una temperatura relativamente alta, a unos 10 grados centígrados, con las ventajas que esto conlleva. Bien. Luego, todas estas estrategias y prácticas, nosotros lo intentamos, de alguna manera, transformar en políticas. Desde la institución y el edificio, que nos sirva como un vehículo más para, digamos, formar parte del ecosistema.
en el que se encuentra, en el ecosistema en el que la comunidad es un elemento bastante importante y siempre, digamos, intentando no quedarnos aislados, no ser un punto aislado, que nuestro edificio y en este caso la institución participe del entorno, siempre apostando mucho por la pedagogía. Bien, pues con todo esto, el número que salía, el 0,40, todos sabemos que en la escala de los niveles de certificación energética, ahí empieza el nivel A. Nosotros, pues bueno, con nuestro esfuerzo, con todas estas prácticas, con las estrategias, conseguimos llegar al 0,08. Simplemente no como marcando un hito, sino incluso esperando, y nos alegraría que este número se pudiera superar, lo superaran otros proyectos y que fuera un objetivo para todos. Y sin más, bueno, agradecerles la atención, agradecer a la institución, a la Fundación Cerezales, la oportunidad que me ha dado de defender el proyecto y a la organización. Muchas gracias a todos. Muy bien. Muchas gracias, José María. Este fue un ejemplo de un edificio que no solo es digamos, energéticamente eficiente, sino que además produce energía para el resto de la comunidad más próxima en el pueblo, ¿no? María Jesús de Pablo nos va a presentar a partir de ahora su propuesta de ampliación del Monasterio de Valbuena para hotel balneario. Cuando quieras, María Jesús. Gracias. Bueno, buenos días. Nuestro proyecto se enmarca dentro de la intervención en el Monasterio de Santa María de Valbuena para su adecuación como hotel balneario. La actuación está compuesta de un primer proyecto para la adaptación del monasterio para hotel y un segundo proyecto que es el de ampliación para balneario, que es del que hablaré. En esta ampliación se planteó una edificación para albergar el balneario del hotel, las instalaciones generales de todo el conjunto y los talleres de la Fundación de las Edades del Hombre, con el que compartimos también sede en este monasterio. La ubicación de este nuevo edificio se propuso en una zona de ladera lateral al sur del monasterio que anteriormente estaba ocupada parcialmente por un aparcamiento en superficie. Nos encontramos entonces con la necesidad de realizar una nueva edificación dentro del contexto de un edificio histórico asociado inicialmente a la meditación y a la contemplación, que es bien de interés cultural y además está situado en una zona de Ribera del Duero y muy relacionado con ella. Por otro lado, los hoteles y más los balnearios son grandes demandantes de energía, ya que se exigen temperaturas ambientales muy elevadas para asegurar el nivel de confort y la calidad a los usuarios. Con todos estos condicionantes, nuestro planteamiento a la hora de abordar el proyecto fue la necesidad de minimizar tanto el impacto visual como ambiental del nuevo edificio en el entorno, intentando relacionar los aspectos funcionales de su uso con este entorno natural en una zona tan especial. Y, por otro lado, de acuerdo con los criterios de sostenibilidad establecidos con Castilla Termal, alcanzar soluciones integradoras y sostenibles siempre dentro de la viabilidad económica del proyecto. El resultado ha sido una edificación de 2 plantas enterradas en la pendiente que cae hacia el río, abierta hacia el mismo mediante 3 zonas acristaladas que aprovechan la orientación sur para iluminación y soleamiento, y se ven complementadas por varios lucernarios en cubierta para regular hidrotérmicamente el edificio. Al realizar el nuevo edificio enterrado, se restituyen los perfiles del terreno natural, se consigue una gran inercia térmica aprovechando la del propio terreno, además realizando una cubierta ajardinada, garantizamos un óptimo aislamiento térmico y acústico, incremento de producción de oxígeno y una reducción de la contaminación. En cuanto al aporte energético, a pesar de cubrir demandas térmicas importantes, el impacto medioambiental es muy pequeño debido a la utilización, claro, de energías renovables y a la utilización de sistemas de última generación. Entre los sistemas más reseñables, pues bueno, se utiliza geotermia, que tiene como fuente de calor la captación del propio agua termal del balneario, pero no se limita su uso a los espacios termales, sino que se aprovecha esta energía para el precalentamiento de agua caliente sanitaria,
y para producción de agua fría de climatización mediante un sistema reversible que en su uso óptimo puede alcanzar eficiencias de hasta el 900%. Se utiliza biomasa con astilla de los pinares próximos para calefacción y agua caliente sanitaria. Además, se hace producción térmica de alta temperatura para evitar el transporte de grandes caudales de agua, con bombas de última generación con los que se producen ahorros energéticos de hasta el 60% respecto de otros sistemas. Con el objeto de gestionar adecuadamente y optimizar aún más el recurso del agua, se reutiliza la procedente de aclarados y enjuagues de las piscinas del balneario, la cual se almacena en un gran depósito y se reutiliza para la alimentación de inodoros y para el riego de las zonas de jardín, con lo que se consigue que para estos usos el consumo de agua de la red municipal sea prácticamente nulo. Bueno, de hecho es nulo. Con todo ello, con la implantación del edificio en el entorno, con las soluciones aportadas y el uso que se ha hecho de los recursos, esperamos haber conseguido un edificio que no solo tenga una pequeña huella en el medio ambiente de la zona, sino que, sobre todo, esté generando un efecto positivo en la sostenibilidad ecológica, económica y social del entorno. Muchas gracias. Muy bien, María Jesús. Muchas gracias. Este proyecto, además, nos ofreció datos concretos de consumo, resultados de monitorización y, por lo tanto, eso sí que soportó muy bien la propuesta y demostró los ahorros que ella nos ha dicho. Francisco, tu proyecto del aulario de ingenieros industriales en la Universidad de Valladolid. 4 minutos. Gracias. Buenos días a todos. Estamos encantados en la universidad de poder presentar este proyecto aquí, que haya sido elegido como finalista porque es un paso más en nuestra política que tiene la universidad de hacer todos los campos sostenibles y eficientes energéticamente, integrando renovables, y poder hacer de esas actividades difusión y formación tanto a los alumnos como al resto de la sociedad. La Universidad de Valladolid necesitaba dotarse de un aulario para la Escuela de Ingenieros Industriales que fuera muy versátil para la actual forma de enseñanza del espacio europeo superior. Y entonces pues, teníamos que hacer un aulario para albergar esta titulación de Ingenierías Industriales, en el que nuestro principal reto dentro de la sostenibilidad de la edificación era el consumo de energía nula. Pero este proyecto tenía un hándicap a mayores, que era que el edificio iba a contener 2.500 alumnos, y, por tanto, la carga interna era nuestro principal problema a resolver para el consumo de energía casi nulo. Por eso, el edificio se diseña de una manera integrada con todo el equipo trabajando desde el inicio, con un modelo energético hecho con el con el Design Builder y con el BIM para poder tomar las decisiones y validarlas en tiempo real, prácticamente, en todas las reuniones que tenía el equipo para toma de decisiones. Para demostrar o para corroborar un poco el grado de sostenibilidad que consiguen los edificios que se hacen desde la universidad, como podéis ver, todos los edificios se evalúan por terceras partes y se certifican tanto en LEED como en verde. El aulario, como veis ahí, es una pequeña torre de 6 plantas que alberga 34 aulas y 2.500 alumnos. Y el uso, como veíamos antes, la carga interna es variable y discontinua. Es decir, este tipo de aularios se llenan de gente, a lo mejor una hora, después no se llenan al 100%, no se suelen llenar al 100%, pero podemos tener 2.000 alumnos en una hora, pero a la hora siguiente quedar 400. En unas aulas estar al 100% de ocupación mientras las otras están vacías. Entonces, todo nuestro problema en este edificio era controlar la energía que se estaba generando al edificio cuando no estaba en uso, es decir, cuando tenía muy poco uso. Son 5.500 metros cuadrados a climatizar, y no solo a climatizar, sino a ventilar, que es el principal problema. Entonces, todo el esfuerzo consistía en, mediante, como hemos visto en el resto de los ejemplos, mediante sistemas pasivos conseguir que el entorno no nos fuera perjudicial. Eso se conseguía básicamente, pues, como hemos visto con todas estas estrategias de incrementos de aislamiento, integrar, nuestro edificio está integrado en una parcela de 10.000 metros cuadrados toda jardinada, mantener el ecosistema, no crear el efecto isla de calor, por tanto todos los pavimentos son permeables, la cubierta es ajardinada y se intenta que
que el edificio tenga el menor impacto ambiental en su localización. Por otra parte, también se intenta aprovechar al máximo la luz natural. Aquí, como innovación, se han metido unos sistemas de fibra óptica que permiten la entrada de luz natural a las partes internas de los pasillos, que son las más oscuras, y, como veis en la gráfica, hemos conseguido ahorros, según la simulación, del 64% en iluminación. También hemos introducido, aparte de otros sistemas para controlar el frío en el edificio, con sistemas como los de cambio de fase, en nuestro caso, para que cuando el aula se va calentando por el exceso de alumnos, pues que ese material de cambio de fase vaya absorbiendo parte de ese calor y tengamos menos demanda de refrigeración, y los ahorros están en torno al 45% en refrigeración. Como es un edificio con una alta carga, es evidente que los ahorros en calefacción rondan el 98%, puesto que el edificio casi solo se calienta en el modelo con la ocupación. No es así luego, porque hay aulas que no están y entonces no están ocupadas, y esas se tienen que aclimatar aunque no estén los alumnos. Pero, como decía, el principal problema es el tema de la ventilación. Entonces, todo el esfuerzo ha sido en conseguir que el edificio solo produzca aquella energía que necesita en función del uso que tiene. Es decir, que cuando el edificio solo tiene 400 alumnos y solo hay 12 aulas ocupadas, solo se genere la energía que necesitan esas 12 aulas. Un minuto, Francisco. Un minuto. Ya sabía yo Vamos que iba terminando a pasar esto. Bueno, entonces, también utilizamos los pozos canadienses, que es una especie de aerotermia, que nos permite reducir bastante el consumo de refrigeración en el edificio y que nos permite que solo con el aire primario de ventilación que pasa a través de los pozos canadienses ya tengamos, en la mayoría de los casos, las condiciones de climatización. Como es un edificio sostenible, pues está estudiado el recurso del tratamiento del agua, de los residuos, de la economía circular, de materiales con alto contenido de reciclado, etcétera, etcétera. Y todo esto mezclado, pues son toda esta serie de estrategias que van saliendo en la diapositiva, que se van mezclando para conseguir que el edificio no solo sea de baja demanda de energía, sino que solo produzca la energía que se necesita en cada momento con las condiciones de uso. Muchas gracias.